Señora Angustia, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. La finalidad de esta moción que presentamos hoy desde nuestro grupo parlamentario es resolver un atranco histórico y además resolverlo para siempre y no seguir parcheando la situación como se ha hecho sucesivas veces por parte también de sucesivos gobiernos. Las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental, a las que se refiere la moción y a las que se refiere también el acuerdo firmado por Marruecos y la Unión Europea, son, como aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental, aguas saharauis y aguas de competencia saharaui, no de Marruecos. Suponen estas el 91% del total de aguas de explotación pesquera que se incluyen en el acuerdo y suponen el 94% de las aguas donde la flota comunitaria realiza sus capturas. El acuerdo deja vulnerable y desprotegida a la flota española, flota en su mayoría gallega, andaluza y canaria que faena en estas aguas. 90 embarcaciones y 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y, por lo tanto, los recursos y las vidas de todas esas familias en suspenso ante la irresponsabilidad de negar la soberanía al Sáhara Occidental. Cuando se firmó la renovación de este acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, España sabía perfectamente que ponía en riesgo el trabajo de nuestra flota pesquera y así lo determina la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2018, cuyas palabras dicen literalmente: la zona de pesca marroquí de la que habla el protocolo no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental y la inclusión del territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del acuerdo infringe normas de derecho internacional aplicables a las relaciones entre la Unión Europea y el resto de Marruecos, a saber, el principio de autodeterminación. Principio de autodeterminación en el que, como potencia descolonizadora, señorías, deberían de saber que el Gobierno de España tiene mucho que decir. Estas aguas, siendo adyacentes al Sáhara Occidental y, por lo tanto, siendo competencia del pueblo soberano saharaui, a través de la RAS y a través de la representación que el Frente Polisario ejerce en la misma, deberían negociarse con ella. Esto lo sabe España desde el momento en que, tras la Marcha Verde y como resultado de los acuerdos de Madrid, ilegales e inválidos, les recuerdo, según el derecho internacional, se abandonan las responsabilidades como potencia administradora. En 1976 se frena la descolonización del Sáhara Occidental, obviando nuestras responsabilidades, y se entrega a la fuerza ocupante del Reino de Marruecos. Se ratifica, por lo tanto, entendemos con esta sentencia, la ocupación ilegal del Reino de Marruecos en el Sáhara y se persiste por parte del Gobierno de España en sus responsabilidades como potencia descolonizadora. Las claves para resolver el conflicto, y esa es la doble vía en la que camina la propuesta de moción que hoy hacemos, pasa porque se anule la posibilidad de repetir esta situación de inestabilidad e inseguridad de nuestra flota, negociando con quienes son los directos responsables de las aguas del Sáhara, que es el pueblo saharaui, reitero, a través de la representación del Frente Polisario en la RAST. Se abandonaron las responsabilidades que tenía por parte del Gobierno del Partido Popular. Creemos que la ministra Tejerina actuó irresponsablemente intentando blindar el expolio que se realiza a los recursos del pueblo saharaui, nominalmente los recursos mineros, y entendemos que algo había que entregar a cambio para continuar con esta explotación, pero además pensamos que el Gobierno de España, el Ministerio ocupado por Luis Planas y también el Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego me referiré a algunas declaraciones o intentaré rebatir algunas declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, han negado resolver este conflicto. Por eso nuestra moción comienza, primero, pidiendo que se ponga en marcha de forma inmediata las ayudas necesarias para garantizar el mantenimiento de nuestra flota pesquera, de la flota pesquera española, garantizar que pueda faenar, garantizar los desembarcos de las capturas, garantizar las infraestructuras y, sobre todo, garantizar la seguridad en el trabajo de nuestra flota. En segundo lugar, que las paradas sean costeadas directamente, bien por el Estado, bien por la Unión Europea, y no como está ocurriendo habitualmente durante la imposibilidad de faenar en los caladeros con los subsidios y los desempleos de los propios marineros.
Se trata, por lo tanto, de renegociar el acuerdo dentro del marco de la legalidad. Se debe actuar por parte del Gobierno de España, se debe acatar y se debe actuar de acuerdo a derecho internacional y, por lo tanto, cabe no solo negociar por parte de nuestro Gobierno la seguridad de la captura de la flota, sino además instar a la Unión Europea a iniciar de inmediato las negociaciones con los legítimos y las legítimas representantes del pueblo saharaui. En todo momento hay que recordar que las representantes del Frente Polisario en la RASD han estado totalmente abiertas a la negociación y han apostado e instado al Gobierno de España a esta negociación para poner en marcha un nuevo sistema de licencias. Desde 1976, cuando abandonamos nuestras responsabilidades, el Sáhara se constituye con la República, con la RASD, como legítimo representante de sus derechos. Y quisiera detenerme aquí un momento con respecto al abandono. Lo que ha hecho el Gobierno de España es, al fin y al cabo, abandonar a su suerte al pueblo saharaui, incumpliendo sus responsabilidades en materia de descolonización. Y me voy a referir a la doctrina de la ONU precisamente porque es lo que el Gobierno de España, a través del ministro Borrell, utiliza. La transmisión de la condición de potencia administradora no puede efectuarse nunca a favor de un tercero, como pretendió hacer España, delegando sus responsabilidades en la fuerza ocupante de Marruecos. En todo caso, esas responsabilidades, si España deseaba renunciar a ellas, deberían de haberse depositado en las Naciones Unidas, no en un tercero. Esto es lo que dice la doctrina de Naciones Unidas, que España dice cumplir, a la vez que, sin embargo, firma acuerdos con la Unión Europea. Bien, si el Gobierno de España quiere respaldar la posición de Naciones Unidas y el derecho internacional, como dice, sabrá que sigue siendo de jure potencia administradora del Sáhara Occidental y, por lo tanto, no le queda más remedio que asumir sus responsabilidades al respecto. Se trata, por lo tanto, tanto en torno a los puntos cuarto, quinto y sexto de la moción, de que se asuman esas responsabilidades y se dé una solución de futuro. Repito, en dos líneas. Primero, el Gobierno de España debe poner en marcha de forma inmediata todas las ayudas necesarias que garanticen el mantenimiento en todos los sentidos de nuestra flota pesquera, de la flota nominalmente canaria, andaluza y gallega que faena en tales aguas. Se deben garantizar todas estas cuestiones y, además, resolver la inseguridad jurídica en la que la flota se ve ahora mismo. Y digo inseguridad jurídica porque el nuevo tratado vuelve a incumplir las responsabilidades y vuelve a no querer hacer caso de lo que el Tribunal de Justicia y la Unión Europea nos dicen. Ustedes, en el acuerdo, ratifican el acuerdo de la Unión Europea que dice que el pueblo saharaui debe ser consultado. Pues bien, lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia y la Unión Europea es que el pueblo saharaui debe dar consentimiento, no que debe ser consultado, y entenderemos todas que estos son términos muy diferentes. La forma de la que debe dar consentimiento el pueblo saharaui no puede ser otra que siendo consultado directamente. Y cuando digo siendo consultado directamente, me refiero a que también se elimine de este acuerdo la falta de respeto hacia el pueblo saharaui cuando se incluye simplemente a la población local y no se tienen en cuenta, ni se reconocen ni se consideran a los 170.000 saharauis en el exilio, en campos de refugiados y con muros levantados por el ejército marroquí para impedirles poder volver a su tierra. Garanticemos el trabajo de nuestra flota pesquera y esto, señorías, solo se puede hacer reconociendo a un pueblo soberano como es el pueblo del Sáhara. Proteger y garantizar el trabajo de la flota española pasa indefectiblemente por iniciar las negociaciones con los representantes y, señorías, como pedimos en nuestro punto sexto, solicitar que se revisen esos acuerdos comerciales y nunca más volver a vulnerar los derechos de autodeterminación, de libre determinación y libre disposición y explotación de sus recursos que tiene el pueblo saharaui como legítimo representante de las aguas que aquí están en cuestión. Muchísimas gracias.